con la segunda parte de este tema, que vamos a tocar otras 3 vacunas también importantes de nuestro calendario de inmunizaciones. Y qué buenas preguntas que han formulado, ¿no? A veces tenemos esas dudas y créanme que nosotros en un momento también dado, cuando hemos iniciado el trabajo en inmunizaciones, también hemos tenido esas dudas, pero qué bueno es estar capacitándonos constantemente y qué mejor en ASIS, ¿no? Donde podemos actualizarnos. Mi persona también trata en lo posible siempre estar actualizada y el tema de la influenza es un tema que a veces creíamos erróneamente que tenía que cumplirse un año y no es así, sino cada cepa es de cada año. Entonces, no importa en qué mes te coloques, la idea es que sea en cada año, ¿no? Que sea anual. Y a veces esa es la mala información que brindamos a nuestros adultos mayores. Muy bien, seguimos entonces con otras 3 vacunas, que son la influenza, justamente lo que tocó el colega, la fiebre amarilla y la SPR, que es sarampión, papera y rubiola. Bien, recordarles todo que toda vacuna está respaldada por la norma técnica la 141, donde detalla el ángulo de aplicación, las dosis, los efectos adversos, el intervalo entre dosis y dosis para que pueda ser aplicada sin ningún riesgo, sus efectos colaterales y también la vacunación en pacientes con algún tipo de enfermedades. Bueno, eso no me corresponde a mí, pero quiero que sepan que la norma también indica el tema de estas vacunas en casos especiales, ¿no? Como pacientes inmunodeprimidos. Bien, acá tenemos el calendario, que obviamente sabemos que la influenza ya no es 7 y 8, sino es 6 y 7. Pero bueno, es la imagen que hemos encontrado, pero que nosotros ya sabemos el calendario de acuerdo a la norma. Bien, tenemos la vacuna de la SPR. En la tarjeta de vacunación posiblemente lo encuentres con sus siglas SPR, que es sarampión, contra la papera y contra la rubiola, ¿no? Bien, ¿a qué edad se va a administrar esto? A la edad del año, ¿ya? Y su segunda dosis es al año y medio, con un intervalo de dosis entre dosis de 6 meses. ¿Sí o sí tiene que cumplirse? Sí, los 6 meses de intervalo entre primera y segunda dosis. Bueno, esta vacuna es por vía subcutánea. Se usa la jeringa retráctil de 1 cc o 1 mililitro y aguja de 25 por 5 octavos. Entonces, acá también hay que tener mucho cuidado. En el inicio de la ponencia les expliqué sobre el tema de la consejería. Estas vacunas en general y las que mencioné en la primera ponencia, se usan las jeringas retráctiles. Y justamente el usar este tipo de jeringas es para evitar el riesgo de la enfermera algún tipo de contagio a través del pinchazón, ¿no? El piquete que nos podemos brindar al momento de vacunar. Y para eso la enfermera tiene que tener estrategias de cómo colocar al niño, cómo la mamá debe coger al niño, habilidades y destrezas de la enfermera para colocarlo de manera inmediata para evitar el riesgo del movimiento, por ende, ¿no? Lesionar al niño, tal vez en el hombrito, producirle una inflamación, dolor, más de lo que debería sentir por la vacuna. Entonces, es muy importante nosotros hacerle saber a la mamita también algo rápido nada más, que es una jeringa retráctil, porque cuando la mamita a veces ve que la jeringa sale sin la aguja, en la cabecita de la mamita es que la aguja se queda adentro, ¿no? En el recién nacido a mí me ha pasado varias veces en neonatología y nosotros no podemos darnos el gusto de coger otra jeringa, ¿no? Porque nos dan muy contabilizadas y mostrarle, ¿no? Mira, mamita, es retráctil y ahí recién la mamá se siente tranquila, ¿no? Entonces, no tenemos que desperdiciar nuestros insumos, muy por el contrario, explicarle, ¿no? Algo rápido, que son jeringas retráctiles, ¿no? Que la aguja va a quedar adentro. ¿Correcto? Entonces, eso tenemos también que mencionarles en la consejería. La SPR se administra 0.5 por vía subcutáneo, sabemos el ángulo, ¿no? A un ángulo de 45 en el muslo deltoides del brazo, ¿ya? Puede administrarse esa vacuna hasta los 4 años, 11 meses y 29 días en niños irregulares que por X motivo no se han podido colocar. Su primera dosis se colocará al año de edad, ¿no? Y luego la segunda dosis a los 18 meses. La presentación es monodosis. Esta vacunita es como una vacuna en polvo, ya es un biológico que viene en polvo y viene con su diluyente. Entonces te puedes apoyar
para que no pierda el filo la jeringa retráctil, te puedes apoyar de las jeringas de 3 mililitros o de 5 mililitros para que sea como tu diluyente. Rompes tu ampollita, cargas tu vacunita, perdón, cargas el diluyente y lo insertas en el frasco de la vacuna SPR. Esperas un poco con unos movimientos, ¿no?, circulares para que pueda disolverse bien, cargas recién con tu jeringa retráctil y le administras al niño por vía subcutánea. Eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto a dónde le voy a colocar la vacuna, ¿no? Si bien es cierto, ojo, la vacuna no indica la norma exactamente dónde, ojo, pero sí hay que tener ciertos criterios de no colocar dos virales juntas. Por ejemplo, la varicela con la SPR o la varicela con la antiamarílica, que son virales. Entonces, si tú sabes ya según norma qué es lo que te corresponde recibir al año, entonces opta porque no se junten dos virales, ¿no? Por ejemplo, al año, si le toca, según calendario, ¿no?, SPR, neumococo y su varicela, yo sé que la varicela con la SPR son virales. Entonces yo, por ejemplo, yo lo que hago como enfermera bajo mi criterio, en la derecha le pongo su neumo, 90 grados, un ángulo recto, y por debajo, de 2 a 3 centímetros, le coloco la SPR. Y en el izquierdo, vía subcutánea, le coloco su varicela. Entonces estoy separando las dos virales, ¿no? Aparte porque la varicela también tiene ciertos efectos para que la mamita lo identifique, ¿no? Entonces cada enfermera tiene criterio para colocar, pero la idea es que no estén juntas las dos virales. Licenciada, ¿por qué? ¿Por qué no deben estar juntas? Porque si el niño en caso hiciese alguna reacción, para nosotros identificar en qué zona, ¿no?, lo está haciendo, tal vez local, y para identificar cuál es la vacuna a la cual ha hecho reacción y por la cual ya no va a recibir, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta con las vacunas virales. Muy bien, la vacuna es dolorosa, no es tanto dolorosa, pero sí puede tener efectos en el niño como aparecerle tipo sarpullidito en el cuerpo, que va a ir desapareciendo poco a poco eso, ¿no? Entonces, justamente tipo sarampión, ¿no? Entonces, simplemente es algo normal por unos días, ¿no?, en el niño. Recordemos que para la vacunación el niño tiene que estar sano, no puede estar enfermito, tiene que estar sano. Y si ya terminó su tratamiento médico, al menos haber pasado de 2 a 3 días después de su último tratamiento y que no presente ningún síntoma, para que no se mezcle con el tema que ha sido la vacuna, ¿no? Bien, está indicado esta vacuna para la prevención de la sarampión, la rubiola y la parotiditis. El esquema que ya les mencioné es de 12 meses y 18 meses segunda dosis, con un intervalo de 6 meses de primera a segunda. Los efectos postvacunales son entre los 7 y 14 días. Puede haber exantema, que son apariciones de puntitos, ¿no?, en la piel, tos también y una ligera alza térmica. Bien, la otra vacunita que tenemos es la vacuna de la influenza. Esta vacuna incluso se está promocionando mucho en la actualidad, ¿no?, porque ya se va a empezar a colocar. En nuestro hospital creo que va a llegar quincena del mes de mayo, va a estar llegando aproximadamente. Entonces ya se va a empezar a colocar al personal de salud, ¿no?, el personal de limpieza, mantenimiento, se va a empezar a colocar también a público general, ¿no? Entonces el esquema en nuestros niños será de una vez al año, ojo, pero según calendario en el menor de 1 año es a los 6 meses y a los 7 meses, 0.25 por vía intramuscular. ¿Ya? Se usa la jeringa retráctil de 1 cc y la aguja de 25 por 1. Es una hojita más larga, justamente porque es intramuscular, ¿no? Entonces se le coloca a nuestros pequeñitos en el vasto externo, ¿no? Muy bien. Cuando ya cumple el niño el año, ya va a empezar a colocarse en la zona deltoides, ¿ya? Y ya es anual. Al año seguimos con dosis pediátrica de 0.25, como ven en la diapositiva. A los 2 años igual 0.25. A los 3 añitos, ojo, ya a partir de los 3 años ya no recibe dosis pediátrica.
ya recibe dosis completa de adulto, que es 0.5, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? En la zona deltoides a 90 grados, ¿no? Intramuscular. Se administra la dosis indicada a la edad por vía intramuscular en el tercio superior del muslo deltoides del brazo. La presentación de esta vacuna es monodosis y multidosis. En el caso, por ejemplo, de las vacunas que son pediátricas o que se cargan 0.25, en su mayoría vienen multidosis, ¿no? Y las que ya son dosis adulto, que es de 0.5, así como la rotavirus, bueno, el año pasado vino la influenza ya con una jeringuilla con aguja ya precargada, solamente para abrir, para botar el aire y para que sea colocado. Entonces, en un niño que ya cumple los 3 años, yo no le voy a dar la dosis pediátrica, puedo darle la dosis completa de adulto. ¿Ya? Entonces, dependiendo también, porque cada año puede variar, ¿no? El año pasado llegó monodosis, ¿no? De adulto, dosis completa, y multidosis, la dosis pediátrica. Esta vacunita confiere inmunidad ante la influenza, ¿no? Que es la gripe estacionaria. Cada año que llegue la vacuna de la influenza es para cada cepa. Ojo, hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ahora es la cepa 2021. Al otro año la cepa 2022. Entonces, no es lo mismo que te coloques este año tu influenza con la del siguiente año o la del año pasado. Son diferentes cepas cada año. El esquema de vacunación, bueno, menores de 1 año, 6 y 7 meses. Y a partir del año es anual, al año, a los 2 años, 0.25, y a partir de los 3 años, dosis completa de adultos, 0.5. ¿La influenza tiene un límite de edad? No, no tiene un límite de edad. Te puedes colocar hasta la infinidad, ¿no? O sea, no tiene un límite de edad. Si tienes un adulto mayor de 100 años, 90 años, se puede colocar la influenza. Y ustedes saben que ahora más que nunca es importante colocarnos esta vacunita, porque a todo ya le llamamos COVID, ¿no? Vienes con ciertos síntomas respiratorios y a COVID. Entonces, imagínate que tal vez no tengas el COVID, sino sea un problema respiratorio, una gripe, ¿no? Entonces, es mejor que vayas preparado, es decir, que vayas al hospital y te coloques tu vacunita, ¿ya? Tu vacunita de la influenza. Y muy aparte de eso, también se habla mucho, los médicos hablan mucho, que ya de por sí el tema del contagio del COVID deteriora tus pulmones. Imagínate que ya te dan de alta, vas a tu casa y a los 2 días te da la influenza, ¿no? Te da el neumococo. Haces una neumonía, pero por neumococo. Entonces, eso también mencionan mucho los doctores, ¿no? Hay que vacunarnos, ¿no? Hay que colocarnos esas vacunas para evitar una complicación que pueda ser dada porque ya te dio el COVID, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta que ya esta vacuna va a llegar en los próximos semanas, días o meses, ¿no? El próximo mes posiblemente. Los efectos postvacunales es dolor, enrojecimiento en la zona de aplicación, edema. En los trabajadores de salud hemos escuchado a muchos que ha reaccionado a esta vacuna dándoles la gripe, justamente de lo que les protege, y por eso no se quieren colocar la influenza. Entonces es algo normal, hay que tener en cuenta que es algo normal. Es un efecto de la vacuna. Les da gripe, congestión nasal, moquito, ¿no? Achis, y es algo normal, es un efecto de la vacuna. Entonces, sin temor, debemos colocarnos, más aún los trabajadores de salud, ¿no? Y tenemos la última vacuna, que es la vacuna de la antiamarílica, ¿no? Esta vacuna que se coloca a los niños a los 15 meses de edad, que debes colocarlo a tu niño, por ejemplo, si vas a viajar, ¿no? Alguna zona tropical, por ejemplo, la selva, ¿no? Vas a viajar a esa zona tropical, tienes que ir vacunada, tu niño también. O tal vez vas a hacer un viaje internacional, también es importante, porque incluso te piden, ojo, te solicitan la tarjeta de vacunación para que puedas viajar de manera internacional. Entonces, es muy importante esta vacuna. Bien, la vacuna de AMA
así lo tenemos también conocido, AMA, nos protege contra la fiebre amarilla, ¿ya? Se administra 0.5 por vía subcutánea en el tercio superior del muslo deltoides de nuestro bracito. Se puede colocar a los 15 meses de edad, según calendario le toca a tu niño, o también puede recibir hasta los 59 años de edad. Licenciada, ¿qué pasa, por ejemplo, que yo voy a viajar, toda mi familia, pero tengo un abuelito de 65 años? De 65 años que quiere viajar, ya no puede recibir. Está prohibido que reciba, o no debe recibir. La norma lo indica, ¿ya? Muy bien, entonces hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Ya, disculpa. Entonces, cuando ya pasa la edad de los 59, no le puedo administrar esa vacunita. Prohibido. Está prohibido colocar. Ahora, ¿porque le vaya a hacer mal? No, no necesariamente. O porque le vaya a chocar, etcétera, ¿no? Pero la norma indica. Ahora, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, cometo el error de colocarle? Y la norma me dice solamente hasta los 5 o 9, en lo que es antiamarílica. ¿Qué sucedería? Vamos a imaginar que es un paciente hipertenso, ¿no? Y yo le coloqué porque soy una enfermera y le hice el favor a mi amiga y le coloqué a su adulto mayor, a su abuelito le coloqué. Y como es hipertenso, vamos a imaginar que llegó a su casa, Dios no quiera, ¿no? Le dio, no sé, un infarto o se le complicó con la hipertensión que sufre y fallece. Te metes en un grave problema como enfermera. Y eso siempre, estimados colegas, tenemos que tener cuidado, licenciada, pero no murió por la antiamarílica, pero lastimosamente no has respetado la norma técnica. Y eso pasó, ojo, con la vacuna de la DT, de la difteria. Eso sucedió, porque no estaban vacunando las colegas, bueno, es lo que nos comentaban, que no estaban respetando el rango de las edades para colocarse la difteria. Estaban colocando así, ¿no? Y justamente tuve la oportunidad que nos llegó a visitar a nuestro hospital la directora de inmunizaciones, o bueno, la ex directora, Marilena Martínez, que también tengo el placer que fue mi profesora en tiempo atrás cuando era estudiante, y mucho tocamos de este tema, y dijo, no, es como tu Biblia, la norma técnica. O sea, si dice hasta 5-9, tú no debes pasar 5-9, porque si no muere por la vacuna, imagínense, ¿no? O sea, si no muere por la vacuna, pero muere por una enfermedad, lo van a relacionar a la vacuna. Entonces, respetemos la edad que nos indica la norma técnica, como siempre, como si fuese tu Biblia, la 141. Correcto. Muy bien, es dosis única. Si yo te coloco hoy, ya no te coloco de acá 1 año, 2 años, no, es dosis única para toda tu vida. Confiere inmunidad para toda tu vida y no hay que revacunar, prohibido. Ahora, licenciada, pero se me extravió la tarjeta, me coloqué hace 10 años, ya no recuerdo, y ahí no había el sistema ECALI para poder ver, o el GISMINSA. No te preocupes, bueno, colócate, pero tampoco te va a hacer daño, pues, pero no es la idea, ¿no? La idea es que cuando la enfermedad te coloque, te dé la consejería que esa tarjeta la tienes que conservar y guardar para que no te vuelvan a colocar. Y la presentación es multidosis, ¿no? Es decir, que en un fresquito viene para 10 pacientitos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora por pandemia, como estamos dando cita, tenemos ciertas fechas en nuestros cuadernos de citas, ciertas fechas que damos las citas para que ahí, ¿no? Pueda registrarse un niño su cita y se pueda abrir la antiamarílica, porque yo no puedo abrir la antiamarílica todos los días por 1 o 2 niños, ¿no? Porque también voy a tener mi efecto pérdida, ¿no? Entonces, más o menos, por ejemplo, todos los martes vemos que se junten entre 5, 7 o 10 niños para poderle aperturar esta vacuna, la antiamarílica. Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? O sea, coloca a partir de los 15 meses hasta los 59 meses de edad. Ahí está la antiamarílica. Bueno, nos protege contra el virus causante de la fiebre amarilla, su esquema de vacunación hasta los 15 meses, hasta los 59 años, y obviamente se le coloca a quien acredite que no se ha colocado la vacuna, ¿no? Los efectos postvacunales son dolor, eritema,
dolor de cabeza y un malestar general también que podría presentar. No nos olvidemos que la antiamarílica también es una vacuna viral, ¿ya? Muy bien. La otra vacuna es la SPR, que nos protege contra la sarampión, la papera de rubiola, que también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Son 2 dosis, no nos olvidemos, al inicio, de ahí, ¿no? Al año y de ahí al año y medio, ¿ya? Y miren acá en la fotito, por favor. Acá vemos a un profesional de la salud vacunando y esta es la forma adecuada, cómo coger, ¿no? La mamá tiene que abrazar al niño por el codo para que no me levante el brazo y yo poder fijar bien mi ángulo y mi vacuna. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones entonces con respecto a estas vacunas que hemos tocado? Que las vacunas son la mejor manera de proteger a nuestros niños menores de 5 años. Algunas vacunas van a proteger reacciones alérgicas o reacciones adversas o tal vez algún tipo de complicación. Bueno, hay que estar vigilando y como enfermera una buena consejería, una buena técnica de colocación para que el niño no tenga riesgo ni complicación. Y recordar siempre a la mamá que el riesgo de que tenga fiebre por la vacuna es algo normal, entre 2 a 3 días. Las reacciones de las vacunas son pasajeras, son leves y van a ir desapareciendo de manera espontánea, ¿correcto? Y el cumplimiento siempre de todas las dosis es fundamental para nuestros niños, ¿no? Que puedan completar su carnet de vacunación. Y bueno, ¿por qué no, no? Cuando, por ejemplo, en el hospital nuestros niños acaban toda su tarjeta de vacunación, a los 4 años con sus últimos refuerzos, siempre los felicitamos a la mamita, al niño también, ¿no? Entonces, ¿por qué no también darle esas palabras de motivación a la mamá o las palabras de felicitaciones porque ha cumplido con su esquema de vacunación y tiene un niño protegido, ¿no? Y luego indicarle que puede venir por su influenza e iniciar más adelante sus vacunas de adulto. Muy bien, eso sería todo con respecto a las otras vacunas. Gracias, licenciada Mireya. Tenemos consultas. Almendra, muy buenos días. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Sí, buenos días, licenciada. ¿Qué tal, señorita Kelly? Mi pregunta, bueno, son dos preguntas en realidad, licenciada Mireya. La primera es, ¿cuáles son las recomendaciones si un familiar dentro de casa tiene COVID y se le lleva a este niño a vacunar? Ya sabemos que ahora un familiar en casa teniendo COVID, pues los demás parientes están probablemente contagiados. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Sería vacunarlo de acá a 15 días o un mes o lo vacunaríamos normalmente? Esa es mi primera pregunta. Buena pregunta. A ver, la norma técnica, una vez que salió este tema del COVID, salieron varias directivas, entre ellas que al niño igual se le va a vacunar. Ojo, incluso al recién nacido de mamá positiva también. Pero, ojo, si yo veo que el niño, por ejemplo, en mi familia, como mencionas, está contagiado 2, 3 con COVID, pero mi niño no tiene ningún efecto, ¿no? No está con problemas respiratorios, moquito, achís o fiebre, yo normal, lo traes al hospital o bueno, llamas, generas tu cita y se le coloca la vacuna. Ahí No así sea está asintomático. así, sí, exacto. Es que no se sabe si eres asintomático. O sea, tú puedes ser asintomático, no presentar ningún síntoma, pero en la norma lo dijeron así. Incluso en el recién nacido, al inicio, se estaba contraindicando la vacunación. Sí, sí. Entonces, ajá, y luego dijeron, no, más bien se tiene que proteger al niño. Entonces, Okay. ahí viene el tema de la enfermera, ¿no? La buena comunicación con la mamá. Que la mamá primero, obviamente, le indique, pero que le diga, ¿no? ¿Y cuándo empezó a hacer los síntomas, por ejemplo, el papá? ¿Cuándo empezó a hacer los síntomas? Tal fecha, ¿ya? Entonces, yo también tengo que tener un poco de criterio. Porque si, por ejemplo, ayer empezó los síntomas del papá, fiebre, malestar, encima es positivo, confirmado, entonces al menos yo como enfermera, bueno, es mi criterio, vamos a esperar unos días. Si en 2, 3 días vemos de que la niña no tiene ninguna reacción, no hace fiebre, lo traes.
¿no? Entonces también hay que tener cierto criterio. Pero si ya pues el papá tiene 5 días que está con malestar, está obviamente en todo su proceso de COVID y la niña no ha presentado ningún malestar y me indica la mamá aparte, ¿no? Que se ha aislado, ellas están aparte, ¿no? Y solamente un pequeño contacto por ahí, entonces yo normal le pongo la vacuna, no hay problema. Ya. Ya. Y mi segunda pregunta es, por ejemplo, si hay niños, porque hay casos en la que puede haber que sea alérgico a la pentavalente, ¿cómo Ujú. sería entonces el esquema de vacunación para ellos para que no pierdan? O sea, ¿serían como distribuirlos estas 5 vacunas o cómo sería el esquema? Ya, buena pregunta. En primer lugar, sí pueden haber ESAVIS, ojo, sí puede haber atribuidos a la vacuna, lo que indica es que ya no va a recibir la vacuna, no recibe, ¿no? Ah, no. Ahora, en el tema ya directo de los casos que hemos tenido, más hemos tenido, por ejemplo, bueno, en mi hospital hemos tenido más con la influenza, ¿no? Entonces, simplemente no recibe también la influenza. Pero para eso también hay una estrategia, ¿no? Indicarle al niño, por ejemplo, si es alérgico al huevo. Y simplemente si es alérgico, asumimos que la influenza no debe recibir, ¿no? Claro, Entonces, pero recordemos que, por ejemplo, si hay un niñito que va a recibir la vacuna contra la influenza a los 6 y 7 meses y todavía no se ha iniciado la alimentación complementaria, bueno, en la mayoría de casos de eso corremos riesgo, ¿no? De que tenemos que aplicar sí o sí la vacuna. no, yo los mando a que prueben el huevito, ¿ah? Yo los mando. Ah, Yo no los ya. vacuno así. Yo les pregunto, ¿ya ha probado el niñito huevito, no? No, señorita, Ujú, todavía no. Ya, un ratito vaya, bueno, cuando era antes de pandemia, obviamente, ¿no? Vaya al ujú. mercadito, dele el huevito, espere unos 15 minutos. Si no ha hecho ningún tipo de reacción, normal le vacunamos. Entonces, tranquilidad para la madre, tranquilidad para mí como profesional, ¿no? Comprendo. Y Muchas obviamente si hablamos de una temporada, un tiempo antes del COVID, y estabas en el CRE, en el CRE le tenías que decir, ¿no? A los 6 meses viene esta vacuna, mamita, así que antes de vacunarlo le haces probar el huevito, ¿no? Y entonces ahí más o menos ya la mamá viene educada. Ujú. Ujú. Gracias. Listo. Ok. Gracias, gracias, Almendra. Entonces, licenciado Jonathan, también puede hacer su consulta. Licenciada, yo tengo una pregunta en base al ESAVI que acaba de mencionar usted. De la vacuna DT, por ejemplo, yo le pongo a un adulto la primera dosis de la DT, sabemos que son 3 dosis, la Ujú. primera le pongo y la paciente se comunica conmigo, veo que presenta una reacción. Ya, a pesar de que yo le he explicado que va a producirle dolor en esa zona, va a haber una pequeña inflamación, pero si por A o B veo que esa zona ya está bien roja, puede ver, digamos, una presencia de materia en la zona de la aplicación, eso ya sería un ESAVI. Mi pregunta es, ¿se recupera ese paciente de ahí? Yo, a pesar de que haya reportado ese problema, esa reacción, la segunda dosis tendría que seguirle colocando igual la tercera o ya no le coloco ninguna de las dosis o se suspende. Buena pregunta la que has formulado, Jonathan. Te comento que cuando un paciente hace un supuesto ESAVI, ¿no? Porque es supuesto, se atribuye a la vacuna, obviamente, primero que va a ser eso investigado, si de verdad es por la vacuna. Y eso viene al momento que a la paciente, por ejemplo, se pone mal. Yo le llevo, por ejemplo, a medicina y ahí es donde el doctor empieza a hacerle toda la pregunta. Entonces, puede ser otra cosa la causa, no necesariamente la vacuna. ¿Y quién lo determina eso? Al final lo determina el médico, ¿no? Pero así pasa, como supuesto ESAVI. Entonces, ahora, primero tenemos que ver que la paciente lo más seguro es que ya no va a querer. Ese es uno, ¿no? En contra, que no va a querer colocarse por su temor, ¿no? Y también nos ha pasado, ojo, con la de Sinopharm, que los desmayados ya no querían colocarse la segunda. Entonces tenían que indicar, bueno, ahí en su desistimiento, ¿no? Que no se van a colocar. En el caso, nosotros como enfermeros tenemos que tal vez un poquito de buena educación al paciente en cuanto a los efectos de la vacuna. Y créeme que no ha sido el único caso con la DT, también ha sido con el neumococo. Yo he tenido, y yo he puesto, ojo, y lo digo así, yo he puesto a una adulta mayor y me ha venido con el brazo, toda esta parte de acá rojo, grande, rojo, rojo, hinchado, caliente. Entonces le consultaba a la señora, señora, usted ha hecho, mire cómo le pregunto, ¿ha cargado peso? ¿Ha lavado ropa, señora? ¿Ha estado movilizando su brazo? Y ahí la señora solita empieza a soltarme todo, ¿no?
que se ha ido al mercado, ha estado cocinando, encima ha lavado a ropa, ¿no? A mano, con la escobilla. Entonces, es cierto, es un ESAVI, pero propio descuido del paciente, ¿no? No ha reposado el brazo como debería ser. Y esas vacunas DT y neumococo son fuertes, más que la hepatitis. Entonces, lo único que le podemos tranquilizar a la paciente es que vaya por medicina. Mire, y eso agréguele que era diabética todavía. Peor, pues, ¿no? Se puede complicar su brazo por su diabetes. Entonces, el médico lo primero que dijo, porque la señora volvió al servicio, señorita, dice que es esto que es de la vacuna. Entonces, el médico, en vez que nos ayude a no fomentarle miedo a la paciente, nos cargaba más el tema de la vacuna, ¿no? Que era el causante. Entonces nosotros le explicamos, y no, bueno, ya, para que esté tranquila, le pasamos, como les dije, con medicina, le recetaron su crema Irudoid, ahora sí reposó el brazo, y después de una semana, porque le pedimos el número para hacerle seguimiento, el brazo está ok. Entonces solamente es tener cierto tipo de cuidado con esos tipos de pacientes. Antes de la vacunación preguntarle, y ahora de verdad yo sí le consulto, ¿eres diabética? Sí, soy diabética. ¿Y tu diabetes está controlada? Sí, señorita. Ay, con más tranquilidad colocas. Entonces te puede pasar. Pero ahora, ¿qué nos dice la norma? Si es ya netamente cerciorado de que es un ESAVI por vacuna, o sea, ya es confirmado que sí es, yo no le coloco, no le colocas. Ahora, si solamente es una reacción, pero que se puede tratar todo, continúo con su segunda dosis de DT y con su tercera dosis si es mujer, porque si es varón solamente son 2 dosis. Por eso entra mucho el tema del criterio de la enfermera, como siempre les digo, ¿no? La buena comunicación que debe haber entre profesional y paciente. Y no se sientan mal si ustedes en algún momento les llega a pasar, licenciada, yo he sido cuidadoso, pero se le hinchó el brazo. A veces quien no ayuda es el paciente, la verdad. Pero también a veces el enfermero peca de no dar una buena consejería. Entonces tenemos por los dos lados, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un balance, porque si el paciente te va a decir, uy, pero yo me quiero colocar el tétano o el neumococo, pero ¿sabe qué? Yo de acá voy a ir, yo trabajo cargando peso, porque cargo arenas, ¿para qué le pones? No le pongas, no te arriesgues porque te estás prácticamente tú mismo ocasionando un problema, porque ese brazo se le va a hinchar y por ende se puede complicar. Entonces, no le pongas. No nos hagamos, yo no le pongo. Yo le digo, bueno, señor, entonces cuando usted descanse, pues tal vez descanse sábado, domingo, venga un viernes en la tarde y tiene sus 2 días para que repose el brazo. Entonces, esto es un método o una estrategia para evitar esos problemas con los pacientes. Licenciada, licenciada, tenemos acá una consulta. Ah, Jonathan, Sí, una pregunta, la última. sí. Licenciada, mire, usted dijo de la vacuna antiamarílica que se pone a partir de los 15 meses. Tengo, digamos, por A o B, tengo una mamá con su hijita que va a viajar a Madre de Dios, ¿no? Y el bebé tiene 1 añito, o digamos le falta 1 mes para cumplir los 15 meses. ¿Se le puede poner la antiamarílica al bebé? Buena Ya pregunta, sabemos que Jonathan. de hecho a la mamá sí se le va a poner, pero al bebé. Así es. No, la norma, acuérdense, pásense de su norma técnica, la 141. Recién le corresponde a los 15 meses. Pero voy a viajar, señorita. Bueno, ya es bajo su responsabilidad. La vacuna no puede recibir. Ah, qué piña, ¿no? Que justo vaya la niña y que le dé la fiebre amarilla, ¿no? Pero ya es bajo responsabilidad de la mamá. Pero no le corresponde todavía recibir. Y no recibe. Gracias. Sí, licenciada Mireya, aquí tenemos consultas en el botón del chat de la licenciada Yasmín. Mi pregunta, quisiera saber si un niño que no ha recibido la vacuna de rotavirus y ya tiene 2 años, lo puede recibir en un establecimiento privado, ya que en el establecimiento público solo es hasta los 4 meses de edad y la pierden. No, tampoco. Dentro del calendario de las vacunas privadas tampoco. No recibe. La licenciada Yomira, no sé si ha hecho la pregunta, bueno, una consulta, en el caso de que un recién nacido, el padre haya tenido TBC, ¿hay alguna contraindicación para ponerle la BCG? Mi pregunta va porque le han puesto a un niño actualmente, tiene 2 años, pero con tiempo se le hace como una pústula.
Ya, la norma indica que la vacuna de la BCG se coloca sin examen médico, ¿no? Normal a cualquier niño, obviamente que no tenga síntomas, pero sin examen médico. Pasado el año, la BCG sí se puede seguir colocando al pequeño, obviamente ya es más grande porque debería ser el recién nacido, sí se le puede colocar, pero a partir del año ya con sus exámenes, ¿no? Con su resultado de su PPD negativo. Gracias. La licenciada Katia nos pregunta, un lactante que no recibió su segunda dosis de influenza y luego se le quiere administrar a la edad de 1 año, ¿puede realizarlo? Teniendo en cuenta que las vacunas en consultorios particulares actualizan con normalidad el retraso de vacuna. Sí, no hay problema, porque hay niños, por ejemplo, que se pusieron a los 6 meses su influenza y ya tienen 1 año, entonces solamente corre nada más, le pones la del año, le corre como si fuese la de su segunda, los 7 meses. La licenciada María Adela quiere, por favor, que si pudiese darle una breve explicación sobre la vacuna DT en mujeres es 3 y en varones es 2. Por favor, ¿podría aclarar ello? Sí, la norma técnica, la 141, dice que en el caso de la vacuna DT, que es difteria tétano, en el caso de los varones solamente son 2 dosis y en el caso de las mujeres son 3 dosis. Los que son pacientes del programa de infectología o pacientes, por ejemplo, o personal de salud, limpieza, trabajadores de salud, si reciben, siendo varones, si reciben 3 dosis. Es lo que manda la norma. Licenciada, yo tengo una pregunta, por favor. Yo quisiera saber en qué documento está que se base según evidencia científica la norma técnica que tiene que ser a tal edad, si no debe de pasar, no debe pasarse tal tiempo. O sea, ¿hay alguna evidencia científica? Porque tengo entendido que sí la hay, pero ¿en qué documento está eso? ¿En alguna otra norma? Esa es mi pregunta, por favor. Ok, Milagros, no te preocupes. Bueno, en sí, nosotros cuando trabajamos en el sector de inmunizaciones, se asume, pues, ¿no? Que la norma es una norma ya con una directiva, ¿no? Establecida por el Ministerio de Salud y obviamente para que esta directiva pueda salir, ¿no? Esta norma, la 141, es porque se asume que ha habido investigaciones. Entonces, por ende, es que tú tomas tu norma como si fuese tu Biblia, de ahí te basas para respetar el rango de edad, porque hay investigaciones. Ahora, en sí, ¿dónde están las investigaciones? Bueno, podemos buscar, ¿no? En internet, pero nosotros no tanto nos basamos al tema de la investigación. Sabemos que hay una investigación como base y como resultado está la norma. Entonces, solamente tú te basas o la enfermera trabaja con su norma técnica, pero nosotros ya asumimos de que ha habido investigación, así como la de Sinopharm, ha habido ensayos clínicos y luego sale la norma, ¿no? La directiva sale, ¿no? Pero en sí sería pues que busques en internet, ¿no? O puedas ahí, pero de tenerlo yo como material, no. Nosotros solamente tenemos a la mano la norma física y virtual, que es la 141, que eso obviamente lo saca el Ministerio de Salud. Gracias, licenciada. Señorita Kelly. ¿Me escuchó? Perdón, Sí. licenciada. Le voy a hacer la consulta de Carol. Con respecto al material de la jeringa retráctil, se tenía entendido que al culminar de colocar la vacuna, la aguja tiene que retraerse, pero he visto que algunos colegas no lo retraen. La aguja, ¿esta repercutiría en algo? No es que repercuta, pero la idea, ¿no? De que sea una jeringa retráctil justamente es para evitar el riesgo de que te puedas pinchar. A nosotros nos cuidan. Ahora sí es cierto, yo también observo que hay colegas que no lo usan, aduciendo de que le duele más al niño, ¿no? Por el tema, ¿no? Pero también esas jeringas vienen un poco falladas a veces, ¿no? Porque tiene como un resorte adentro y ha pasado que tú presionas
y se mete la agujita y luego vuelve a salir como que rebota. Entonces simplemente cuidar, ¿no? Pero la idea de que sea retráctil es justamente que la uses, ¿no? Para que tengas menos riesgo de algún tipo de contagio, ¿no? De alguna enfermedad. Bien. Bueno, acá Mónica nos comenta que enfermería es investigación y como responsables de alguna estrategia, de todas maneras se debe investigar, ya que la norma no lo dice todo, ¿no? Nos comenta acá Claro, Mónica. eso lo tenemos presentes todo, debemos investigar, debemos fomentar más la investigación en enfermería. Así es. Bueno, entonces vamos a darnos un tiempo a ver si pueden hacer otras consultas sobre lo que ha tocado la licenciada Mireya en estos dos temas de esta segunda jornada del curso. Hola, licenciada, buenos días. Una vez más quiero preguntar, por favor. Dígame, licenciada Rolando. Ya, por ejemplo, ¿no? La norma 141 nos dice de que nosotros tenemos que aplicar la vacuna AMA al año 3 meses que le corresponden, ¿no es cierto? Pero en un momento alguien de digamos que me viene al establecimiento donde que me solicita tal vez ponerse la vacuna AMA, ¿es viable aplicar esta vacuna? Pero ya sea que mayor de 10 años. Sí, normal. Mientras esté entre los 15 meses hasta los 59 años, normal, le colocas. No hay ningún problema. Ah, ya, muchas gracias, muy amable. Gracias, Rolando. Licenciada Lady, puede hacer su consulta. Tal, buenos días, licenciada Mireya. Una consultita. Yo también he trabajado en un vacunatorio y muchas veces he querido saber esto. Los pacientes que llegan a partir de los 60 años para arriba y ya no los podemos vacunar y tienen que salir al extranjero o se les pide para ir a alguna provincia, bueno, en este caso a la selva. ¿Hay alguna forma de tramitar algún tipo de exoneración en este caso? ¿Dónde sería si es que es viable? Claro, miren, cuando me llegan esos pacientitos que no cumplen con la edad, o sea, ya pasan de la edad, bueno, yo les indico eso, ¿no? Para que ellos también puedan sustentar, porque es lo que les piden, ¿no? Y le digo, puedes entrar a Google, ¿no? A las entidades que te solicitan y descargas tú mismo la norma, porque todos lo tienen a la mano. Pones norma técnica, la 141, y te va a salir. Y ahí llegas al punto donde dice vacuna AMA, incluso yo en la computadora les muestro, ahí donde dice AMA antiamarílica, y dile, ahí dice indicaciones, ¿no? De tal edad a tal edad. Entonces, por ende, te tienen que exonerar. O sea, no te pueden exigir porque ya pasas de la edad, ¿no? Ah, ya, entonces ellos mismos se descargan, porque ahora el que menos tiene un celular, ¿no? Se descargan la norma y ya, eso es su sustento de ellos, ¿no? Porque si no hay forma de que se puedan colocar, entonces no cumplen con el requisito de la edad. Y son varios que pasan por ese tema. Y siempre les digo, descarguen su norma, ¿no? Está en Google, lo pueden descargar. Listo. Tenemos acá solamente de María de la Guainate. Entonces entiendo que la vacuna AMA es dosis única. ¿Es ello así o es que se tendría que colocar pasado 10 o 20 años? ¿Podrían volver a vacunarse o ya no es necesario? No, ya no es necesario, como lo indiqué, solamente es dosis única, una sola vez para toda tu vida, no hay revacunación. Y conservemos mucho nuestra tarjetita, que es nuestro aval. Entonces, me pareció, levantó Jonathan, licenciado Jonathan, su mano. No, me equivoqué. Ok, perfecto, no se preocupe. Listo, entonces, si no existe otras consultas, entonces, realmente, licenciada Mireya, ha sido un gusto poder contar otra vez con usted. Usted es parte del Diplomado de Inmunizaciones, la vamos a volver a ver el próximo mes en el cuarto módulo. Y bueno, así es especialización, le agradece por su participación. Realmente es un gusto poder seguir contando con su experiencia durante todas nuestras ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Kelly, por la oportunidad y de verdad que sigamos, ¿no? Con ese tema que es tan importante de la vacunación. Buen día. Gracias.